Pues bien, hermanos, bienvenidos. Muy buenas noches a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 11 de agosto del año 2026. Hoy tenemos un tema precioso, un tema que desgraciadamente no alcanza una cápsula para abarcarlo en toda su extensión, en toda su profundidad. Bueno, inclusive comentábamos en algún momento que este tema, hay un curso en el colegio que dura un año y aún así no lo toca a profundidad, no se llega a tanta profundidad, ¿no? Es un tema muy, muy hermoso. El tema es el Evangelio según San Juan. El Evangelio teológico, el Evangelio que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en toda su divinidad. Bien, lo va a presentar nuestra querida Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Pues adelante, Esperanza, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel, y buenas noches a todas. Mucho gusto de verlas nuevamente y estamos ahora listos para la cápsula del Evangelio de San Juan. Es de veras que una cápsula es una pequeña introducción a la introducción del Evangelio, pero esperemos sacarle mucho provecho. Entonces, comenzamos con nuestra disposición para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos haga entender, porque solamente Él es el que puede hacer que nosotros podamos entender lo que quiere que entendamos de todo lo que nos relata Juan en su Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces comenzamos con nuestro Evangelio de San Juan. Eh, lo dividimos el temario, donde, como está dividido esta pequeña cápsula, es en una introducción general, luego el Evangelio, viene también un pequeño resumen de qué trata el Evangelio de San Juan, luego un poquito nos detenemos en ver algunos signos, dichos y discursos de Jesús en el Evangelio de San Juan. Luego la teología, o sea, cómo habla de Dios, cómo es su relación con Dios en el Evangelio. Y una conclusión, la introducción. El Evangelio de San Juan es muy diferente de los relatos evangélicos de Marcos, Mateo o Lucas, los evangelios sinópticos. Juan es muy diferente, por eso también lo estudiamos aparte. Estudiamos en el Colegio de Biblia los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Muchas veces podemos hacer pues una sinopsis de los tres, por eso son sinópticos, pero el Evangelio de San Juan siempre se queda aparte porque es diferente. Trata de diferentes asuntos de Dios y los trata con una profundidad muy especial. Él es, bueno, por un lado es muy profundo y por otro lado también puede uno decir que es muy elevado. Es muy elevado, nos habla acerca de que Jesús es Dios y nos habla de mm, pues de esa divinidad de Jesús. Por eso también es que a Juan se le representa con un águila. El águila representa a Juan porque en su evangelio nos habla de Jesús en una manera de mucha altura, de mucha altura. Por eso lo representa con un águila. Ahora, lo que estaba yo aquí leyendo, es cierto que el Evangelio de San Juan encontramos muchas semejanzas importantes a los sinópticos, pero el enfoque del escrito, el marco de la actividad de Jesús que nos muestra el Evangelio, ese marco de la actividad de Jesús, su lenguaje
y sobre todo su contenido teológico le dan un carácter propio. Es muy especial el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan ilumina la persona de Jesús y su actuación, todo lo que realizó, con una profundidad nunca antes desarrollada por ningún otro evangelista. También es, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es el último de los evangelios que sale a la luz. El plan del Evangelio. El Evangelio de San Juan presenta dos grandes partes. Eso es importante que lo tengamos presente. La primera parte es el libro de los signos, se llama así libro de los signos, que va del capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 12, versículo 50, o sea, al terminar el capítulo 12. Y la otra parte es el libro de la gloria, así se llama. Está separado en dos partes muy bien definidas, que es del capítulo 13 al capítulo 20. Ahora, todo esto está precedido por un prólogo que ahorita vamos a ver, pero el prólogo va del capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Y luego está seguido de un epílogo que fue escrito ya después, fue añadido después, y eso nada más es el capítulo 21, del versículo 1 al 25, pero bueno, es el capítulo 21. Es decir, el Evangelio de San Juan consta de 20 capítulos más uno, así, 20 más uno. El prólogo es muy importante en el capítulo de San Juan. Fíjense que cuando estudié el Evangelio de San Juan fue lo último que vimos. Primero vimos todo el Evangelio y por último nos enseñan el prólogo, porque es de veras tan elevado y tan importante y pues resume todo lo que es Jesús. El prólogo es un himno al verbo hecho carne. Es decir, es la palabra de Dios hecha carne. Este himno, nacido de la escuela de San Juan, ha sido colocado como obertura del Evangelio. Ya ven que en las sinfonías hay siempre, sí, los conciertos, bueno, las sinfonías, hay una obertura y esa obertura es como un resumen de todo lo que va a ser la sinfonía. Entonces, esta es también así como una obertura del Evangelio y es una admirable síntesis teológica sobre la persona de Jesús. Por eso les digo que es lo último que vemos, porque es la síntesis de todo lo que se ve del Evangelio de San Juan. El libro de los signos, que es la primera parte del Evangelio de San Juan, recibe este nombre por la conclusión con la que el evangelista cierra su escrito. Dice, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús ante sus discípulos, pero déjenme leérselos de la Biblia. Dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos, o sea, los que sí están escritos, han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, como habla de los signos, por eso es que se le llama a esa parte del Evangelio como el libro de los signos, que consta de 12 capítulos. Pero bueno, ahora, a lo largo de los 12 primeros capítulos menciona los signos obrados por Jesús. Estos signos obrados por Jesús son sus milagros y todo lo relativo a sus milagros. Acuérdense cuando vimos la semana pasada que los signos son algo que vemos, pero que debemos entender otra cosa. Su significado es más profundo. Vemos una cosa, son signos visibles, sensibles, tangibles, pero debemos entender algo mucho más profundo de lo que vemos. Ahora, estos signos obrados por Jesús fueron hechos con el fin de suscitar la fe en sus discípulos y comunicarles así vida eterna. Ah,
Teniendo fe los discípulos, Jesús les comunica la vida eterna. Pero el evangelista no solamente narra 7 signos, fíjense, solamente nos narra 7 milagros. San Juan nos narra pocos, son 7. Milagros, ¿qué? Mm, Nos narra 7 milagros en detalle, pero transmite también numerosos diálogos y discursos con alusiones a los signos que vienen a constituir como la tela de fondo de esta sección. Digo, hace los milagros, pero además hace un relato grande de Jesús para explicar el milagro y para decir quién es él, pero lo ilustra con el milagro, con el signo. La otra parte del Evangelio de San Juan, la segunda parte, se llama el libro de la gloria. El libro de la gloria se le llama a la segunda parte del Evangelio de San Juan, porque los temas que corren a través de estos capítulos, que son la muerte de Jesús y su regreso al Padre, es decir, la muerte de Jesús, su resurrección y su glorificación, son considerados por el evangelista como una exaltación y una glorificación. Él nos dice que así es como se le exaltó a Jesús y se glorificó por medio de su muerte y su resurrección y el regreso al Padre. Ahora, el epílogo, que es el capítulo 21, presenta varias escenas posteriores a la resurrección con un denso contenido doctrinal eclesiológico. Nos habla de la iglesia, nos habla de que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y se lo pregunta 3 veces, como diciéndole, tú eres el que apacentarás a mis ovejas. Por eso dice que habla de la iglesia, porque le dice a Pedro lo que debe hacer, que es apacentar a todas las ovejas de Jesús. Vamos a hablar del autor. La tradición cristiana ha atribuido la redacción de tanto el Evangelio de San Juan, o sea, el Evangelio, las 3 cartas de Juan, porque no es lo mismo el Evangelio de San Juan que la primera, segunda y tercera carta de Juan. Siempre hay que fijarnos muy bien en las citas de algo que estemos leyendo, si está hablando de Juan a secas, quiere decir es el Evangelio, o de la primera de Juan, segunda de Juan o tercera de Juan, que son cartas que, que escribió el evangelista a diferentes iglesias de Asia Menor. Bueno, y también el Apocalipsis se le atribuye a Juan. Hay muchas dudas de eso, pero bueno, aquí no, por eso les leo. La tradición cristiana ha atribuido la redacción del Evangelio de Juan, sus 3 cartas y el Apocalipsis a una sola persona, Juan, que es el hijo del Zebedeo. Acuérdense que los 2 hijos de Zebedeo eran Santiago y Juan, pero bueno, Juan, el hijo de Zebedeo, ese que llamado discípulo amado por Jesús. Ahora, no es posible saber nada con certeza, no se sabe. Parece que el Apocalipsis se escribió durante la persecución del emperador Domiciano, entre el año 81 a 99 después de Cristo. Así se escribió, se cree que entonces fue cuando se escribió el Apocalipsis. Y el Evangelio y las cartas provienen de otro trasfondo. Tienen como que, sí, otro trasfondo, se ven un poco distintas y fueron redactadas en torno al año 100. El Evangelio de San Juan es el resultado de muchas décadas de experiencia cristiana. Fíjense, murió Jesús el año 30 y este Evangelio de Juan sale a la luz hasta el año 100. Entonces hubo muchos años de experiencia cristiana influida por la religión judía y la cultura griega, puesto que allí entre la religión judía y la cultura griega es donde vivía Juan y su escuela, todos sus alumnos que él iba teniendo. Ahora, parece dirigirse al mundo religioso cultural de Asia Menor. Simplemente les digo, las cartas de San Juan están dirigidas así expresamente a iglesias del Asia Menor.
a finales del siglo primero, o sea, cerca del año 100. Los especialistas siguen discutiendo si es Juan, el hijo de Zebedeo, quien está en el origen de este escrito. Pues sí, que los estudiosos sigan estudiándolo, investigándolo, y nosotros pues nos iremos aceptando lo que vayan ellos descubriendo. Por lo pronto podemos decir que Juan es el autor de todos esos escritos. Ahora, fuentes, ¿en qué se basó Juan para escribir su evangelio? Esto es también muy importante. San Juan conoce las tradiciones de los sinópticos y conoce también el pensamiento de Pablo. Juan ya conoce a San Marcos, San Mateo y San Lucas, los evangelios de los tres sinópticos, los conoce. También conoce las cartas de San Pablo, porque San Pablo escribió del año 51 al año 64 que muere, y todo eso ya lo conoce Juan, ya lo leyó, ya conoce todo eso. También y conoce muchos textos litúrgicos. Ya la liturgia también ha madurado mucho. Ahora, sin embargo, aquí viene lo importante. Hay que afirmar que la fuente principal, la que explica verdaderamente la existencia de este cuarto evangelio, que es el Evangelio de San Juan, es la experiencia personal que el autor tuvo de la persona misma de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro y el Señor. Todo eso es Jesús. Y Juan convivió con Jesús, aprendió de él, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, él, estuvo con él en su pasión, en su crucifixión, en su resurrección. Entonces, Juan conoce directamente a Jesús. Entonces, es una experiencia personal que Juan tuvo de Jesús. El contenido del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan va recorriendo los dichos y los hechos, o sea, las palabras y las acciones de Jesús a la luz de su resurrección. Juan ya vivió la resurrección de Jesús. Ahora, el autor nos dice que los discípulos descubrieron el sentido de lo sucedido cuando resucitó de entre los muertos. Ya entienden los discípulos, y entre ellos Juan, ¿qué es lo que pasó? Porque Jesús resucita. Entonces, a la hora que ya resucita, les cae el 20 y entienden todo lo que Jesús les había enseñado. Eh, y también cuando Jesús fue glorificado, y más concretamente explica que es el Espíritu Santo enviado por el Padre quien les va recordando a los discípulos todo lo que Jesús les ha dicho. El Evangelio de San Juan nos relata, bueno, sí, nos relata cómo Jesús va explicándole a sus discípulos quién es el Espíritu Santo y que se los va a enviar y que el Espíritu Santo es quien les enseñará y les recordará todo lo que Jesús les ha dicho. Entonces ellos saben que ya recibieron al Espíritu Santo, ya San Juan recibió el Espíritu Santo y entonces con esa luz del Espíritu Santo es que escribe su evangelio. Entonces dice, más concretamente explica que es el Espíritu Santo enviado por el Padre quien les va recordando a los discípulos todo lo que Jesús les ha dicho. Por eso el autor lo llama Espíritu de la verdad, porque da testimonio fiel de Jesús, que es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, también nos lo dice el Evangelio de San Juan. Jesús es la verdad y el Espíritu que nos explica quién es Jesús, verdad, pues ese es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu Santo. Por tanto, hemos de leer este relato de Jesús, o sea, el Evangelio de San Juan, hemos de leerlo a la luz de la resurrección y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Él nos puede guiar hasta la verdad completa que se encuentra en Jesús. Jesús Él es la verdad completa porque nos vino a decir la verdad de su Padre Dios. Y el Espíritu Santo nos viene a decir la verdad de Jesús, que nos dijo la verdad de su Padre. El Evangelio.
Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Bueno, Juan comienza su evangelio con este prólogo, que es un himno a la palabra de Dios, con este prólogo en el que nos ofrece una clave muy importante para leer bien este relato. Nos dice, por eso dice ahí capítulo 1, versículo del 1 al 18. El verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Bueno, eso del verbo es la palabra. La palabra era Dios y estaba en Dios y todo fue hecho por la palabra. Y todo fue creado por Él, por la palabra. Acuérdense cómo en el Génesis dice que Dios dijo, hágase la luz y se hizo. Y Dios dijo, hágase el firmamento, que se llene el mundo de agua, en fin, todo lo que fue creando, porque lo dijo. Ese decir es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es Jesús. Dios es el que habla, pero esa palabra hablada es Jesús. Y el efecto que causa esa palabra hablada es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Juan comienza el Evangelio con un prólogo en el que nos ofrece una clave muy importante para leer bien su relato. El protagonista de este relato no es un profeta enviado por Dios para hablar y actuar en su nombre, es mucho más. Jesús le decían que era un profeta, claro que sí, y nosotros podemos decir que es el profeta, sí, pero no es solamente eso, es mucho más. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, hecha un humano, una carne como nosotros. Dios no ha permanecido callado, encerrado para siempre en su misterio. Se nos ha querido comunicar, ha querido decirnos su amor y darnos a conocer su proyecto. Eso es la revelación. Nos ha revelado su amor y nos ha revelado cuál es su proyecto. Él no se quedó callado y a ver los humanos cómo la hacen. No, no, no. Él se acerca a nosotros, nos busca, nos habla y nos enseña. La palabra de Dios se ha hecho carne, nos dice en este himno al verbo. La palabra de Dios se ha hecho carne, ha puesto su morada entre nosotros, ha venido a vivir entre nosotros, puso su tienda de campaña, su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Han contemplado a Jesús resucitado, han contemplado a Jesús que sube al cielo. Dios no se ha revelado por medio de conceptos y doctrinas sublimes, por muy sublimes que hayan sido. Se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué se encarnó Dios? ¿Para qué se encarnó Dios en Jesús? Para que lo puedan entender hasta los más sencillos, los que saben conmoverse ante la bondad, el amor y la verdad que se encierra en Jesús. Al ir recorriendo este evangelio, hemos de recordar que en las palabras y en los gestos de Jesús nos estamos encontrando con el mismo Dios. Jesús nos muestra a Dios. Jesús es el enviado del Padre, el gran regalo que Dios nos hace, movido solo por su amor. Y dice así, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, regaló, es un regalote. Bueno, ya ni regalote es el regalo. Nos dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que para tener vida eterna debemos creer en Él. Ahí nos lo dice clarito, para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.
Lo mandó Dios a Jesús, su palabra, para que nos salvara, para que nos salvara. Estas palabras iluminan todo el relato del Evangelio de San Juan. Jesús actúa siempre como enviado del Padre. Él dice, yo he venido enviado por mi Padre. No pronuncia sus propias palabras, eso dice, que sus palabras no son suyas, sino son del Padre y habla lo que ha oído del Padre. Dice, no pronuncia sus propias palabras, sino las palabras que escucha al Padre. No realiza sus propias obras, sino las del Padre. Jesús es obediente al Padre y hace lo que su Padre le ha pedido que haga y cumple con todo lo que el Padre le ha pedido. En las palabras de Jesús estamos escuchando al Padre, por lo tanto, si Jesús está diciendo las palabras del Padre, pues es que cuando escuchamos a Jesús estamos escuchando al Padre. En sus actuaciones nos está tendiendo su mano. El Padre está tan presente en Jesús que Jesús dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con ver a Jesús, vemos al Padre. Jesús es la transparencia del Padre. Él nos muestra quién es el Padre. Viendo a Jesús, vemos al Padre, a Dios Padre. Este Jesús que viene directamente del corazón del Padre es el único que lo puede revelar, porque viene directamente del Padre. Es el único que puede hablar de la intimidad de Dios, porque ha estado en la intimidad de Dios y entonces Él es el único que nos puede decir cuál es el sentimiento íntimo del Padre. Entonces dice, es el único que lo puede revelar, es su gran revelador. Dice así, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Jesús es el rostro humano de Dios. Conociendo de cerca a Jesús, vamos conociendo a Dios. Por eso, para conocer a Dios, primero tenemos que conocer a Jesús. Ahora sabemos cómo nos mira, porque Jesús nos mostró cómo es el Padre. Y entonces ahora sí ya sabemos cómo nos mira el Padre cuando sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nos comprende y perdona cuando lo negamos. El evangelista nos dice que en Jesús hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito lleno de gracia y de verdad. Vemos la gloria de Dios viendo a Jesús, porque así dice, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito. Es el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ahora los signos, dichos y discursos. Esa gloria que Jesús recibe del Padre se manifiesta en los signos que realiza al recorrer Al recorrer el Evangelio de Juan, nos encontramos con algunos signos que no aparecen en los evangelios sinópticos y que están cargados de gran fuerza reveladora. Les digo, son signos, son milagros que solamente relata Juan y son diferentes a los de, pues sí, les digo, si solo los relata Juan, no son los de los sinópticos. Por ejemplo, el episodio de la boda de Caná, en que Jesús transforma el agua en vino. Fíjense, agua, material, simple, la convierte en vino. Este milagro constituye el comienzo de los signos. Ese es el primer evangelio que relata San Juan, el milagro del agua convertida en vino en las bodas de Caná. La transformación del agua en vino nos ofrece la clave para captar a lo largo del Evangelio la transformación salvadora. Jesús realiza una transformación de esa agua a vino y así quiere que todos nos transformemos de lo que somos a algo
muy superior. Entre los signos realizados por Jesús hemos de destacar dos signos muy importantes que fue la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. En el primer signo, que es la curación del ciego de nacimiento, Jesús se revela como luz del mundo. Él realiza el milagro de darle la vista al ciego de nacimiento, pero al hacer ese milagro, él dice, yo soy la luz del mundo. El que ha venido para, y completa, ¿verdad? Soy la luz del mundo, el que ha venido para que los que ven, vean, y los que, ay no, para los que no ven, vean, y los que ven, que más bien es los que creen que ven, queden ciegos. Por eso lo dice así, para que los que no ven vean y los que ven queden ciegos. Eso de los que ven son para los que creen que ven, que los que creen que saben, los sabios, que esos queden ciegos, bueno, que se quede manifiesto que la verdad no saben nada, no ven nada. Y en la resurrección de Lázaro, Jesús se presenta con esta sublime, solemne proclamación. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Otra vez nos habla de creer en él. El, el requisito, digamos, para vivir eternamente es creer en Jesús. El que cree en mí, aunque muera, porque muere uno físicamente, vivirá, vivirá eternamente. Jesús va revelando su mensaje de salvación no solo por medio de los signos que lleva a cabo, sino por medio de sus palabras. Va revelando su mensaje no solo con los signos, sino con sus palabras. Les digo que va dando muchos discursos. Recorriendo el Evangelio de Juan, conoceremos sus diálogos porque San Juan además relata estas enseñanzas de Jesús, estos discursos por medio de diálogos. Diálogos, él habla, le responden, vuelve a hablar, le responden, vuelve a hablar, le responden, etcétera. Ahora, por ejemplo, tenemos el diálogo con Nicodemo, cuando le dice que el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del espíritu, no entrará al reino de los cielos. Nicodemo no lo entiende. Nicodemo se queda en el nivel terrestre en donde dice, pues es imposible volver a nacer de la madre. Pero no entendió que Jesús le decía que nacer del agua y del espíritu. No lo entendió, probablemente lo entendió después, pero en ese momento no. Pero Jesús dio una grandísima enseñanza en ese diálogo con Nicodemo. El otro diálogo es con la samaritana, también grande diálogo, porque también habla con la samaritana, le contesta, etcétera, pero le está diciendo que él es el agua que da la vida, es agua de vida eterna, y que él la dará agua de vida eterna, y que en el interior del que toma de esa agua, o sea, del que recibe a Jesús, se convierte esa agua en manantial que lleva a la vida eterna. Otro diálogo es el discurso del pan de la vida en la sinagoga de Cafarnaún. Después de haber multiplicado los panes y los peces, él dice que él es el pan de vida y que el que come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna y él lo resucitará el último día. Por supuesto, es algo que les costó mucho trabajo a los discípulos entenderlo o creerlo, y por eso muchísimos se fueron, no pudieron con esa información de Jesús. Perdón, sigue ahora. Según el Evangelio de Juan, el mandato del amor constituye la culminación de todo lo que Jesús nos comunica desde la intimidad del Padre. ¿Ven? Jesús nos comunica que hay en la intimidad del Padre porque Él la conoce.
Ahora, al menos solo en este momento subraya explícitamente el evangelista que Jesús les hace esta confidencia. Todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Él no se ha quedado con nada. Él ha comunicado, Él nos ha revelado todo lo que ha oído de su Padre, en la intimidad con su Padre. Y lo que nos dice es que debe de haber el amor, es el mandato principal. Ahora, hablando de la teología en el Evangelio de San Juan, hemos de destacar por su gran riqueza el discurso de despedida que comienza después del lavatorio de los pies de sus discípulos y termina con una solemne oración de Jesús por los suyos, que son, bueno, está entre los capítulos 13 al 17, bueno, incluye 13, 14, 15, 16 y 17. Es aquí donde encontramos los grandes temas de la teología de Juan. Este discurso de despedida en realidad son tres discursos. Después del lavatorio de los pies, Jesús echa un discurso. Ya que acaba, echa otro discurso. Y ya que acaba, un tercer discurso. Pero son temas importantísimos de la teología que nos revela Juan. Uno es la relación única e insondable entre el Padre y su Hijo encarnado. Él es el Hijo, tiene a su Padre, estaba con el Padre y vino a decirnos lo que el Padre le encargó que nos dijera. La acción del Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo para defender a los seguidores de Jesús y conducirlos a la verdad completa. San Juan, les digo, en el Evangelio de San Juan es donde nos habla de todas las enseñanzas de Jesús acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo será enviado por el Padre y el Hijo, y Él nos enseñará y nos guiará. Nos habla del amor fraterno inspirado en Jesús como distintivo de la nueva comunidad. Nos debemos amar unos a otros de la misma manera en que Jesús nos ha amado. La permanencia de los seguidores en Jesús, en sus palabras y en su paz. El que permanece en mí y yo en él, ese tendrá vida eterna. La presencia de la comunidad en el mundo sin ser del mundo. La presencia de la comunidad de Dios, de los cristianos, y le pide a Dios que nos proteja, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces, estamos en el mundo y tenemos que vivir aquí en la tierra y tenemos que vivir nuestra vida, pero nosotros ya tenemos vida eterna, por eso dice, no somos de este mundo. Hay que conservar esa vida que no es de este mundo, aunque vivamos en este mundo. El evangelista Juan presenta este discurso como el testamento de Jesús a los suyos y le pide a Dios que seamos uno entre nosotros como Él es uno con su Padre. Y es su testamento. Además de revelador, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como Salvador. Él nos revela quién es su Padre Dios y nos revela que Él es Salvador. Él es el Salvador que cumple y supera al mismo tiempo las esperanzas humanas de salvación desde el inicio. Los discípulos, no, a esa parte. Desde el inicio los discípulos dicen que han encontrado al Mesías y Natanael confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el evangelista Juan no se contenta con identificar a Jesús con los títulos tradicionales por medio de imagen, no se contenta con identificar a Jesús con los títulos tradicionales de que es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Maestro y es el profeta que Dios prometió. Dice, por medio de imágenes muy expresivas se nos da a conocer la fuerza salvadora de Jesucristo, que como enviado del Padre responde plenamente a las necesidades fundamentales de la existencia humana. Jesús es todo para nosotros y nos lo va diciendo con diferentes imágenes. Nos dice Jesús, yo soy el pan de vida, el pan de vida.
El que venga a mí no tendrá más hambre. El ser humano busca diversas clases de pan para alimentar su hambre profunda, pero solo en Jesús encontrará el pan de vida que lo saciará plenamente. Y siempre dice, yo soy, que es el nombre de Dios. Dios, cuando le dijo a Moisés quién lo estaba mandando con el faraón, le dijo, yo soy el que soy. Entonces, cada vez que Jesús dice, yo soy, está diciendo, yo soy Dios, pero además soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. El ser humano necesita luz para no errar en su camino. Solo en Jesús encontrará la luz que lo guiará hasta la vida plena. Solo en Jesús. No busquemos lucecitas, no busquemos velitas, no busquemos nada más que a Jesús. Dice, yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. O sea, muy fácil de entender. Al ser humano se le ofrecen muchas puertas y caminos, y ahí andamos buscando otras puertas y otros caminos y yéndonos chuecos. Solo si entra por Jesús, cruzará el umbral que lo llevará a la salvación. Vayamos por la puerta que es Jesús. Yo soy el buen pastor. He venido para que mis ovejas tengan vida. Él nos va a llevar a la vida y la tengan en abundancia, no solamente vivir por vivir, sino vivir en abundancia. El ser humano es frágil, indefenso y vulnerable. Solo en Jesús encontrará el pastor bueno que le da la vida que su corazón anhela. Esa vida que nosotros anhelamos, solamente Jesús nos lo puede dar. Yo soy la resurrección, lo dijo cuando resucitó a Lázaro. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Volvemos a creer en Él. Vuelve a decirnos varias veces, lo importante es creer en Él. El que cree en Jesús tiene la vida, no solo como realidad presente, sino como plenitud futura, la vida eterna que podemos tener ya desde hoy. También nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No podemos ir al Padre Dios si no vamos por Jesús. Jesús es el que nos indica el camino, Él nos dice la verdad, Él nos da la vida y su verdad nos abre el camino hacia el Padre. Después de la muerte y resurrección de Jesús, lo decisivo para sus seguidores es permanecer en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Por eso dice Jesús a sus discípulos, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Ahí tenemos, miren, unos sarmientos preciosos, ¿verdad? El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Así que para que demos fruto, debemos estar unidos a Jesús. Conclusión. De todo esto vamos a concluir que hemos de fijar nuestra mirada en el rostro de Jesús, sintonizar con su vida concreta, acoger el espíritu que lo anima, seguir su trayectoria y entregar al reino de Dios, no, seguir su trayectoria de entrega al reino de Dios hasta la muerte y dejarnos transformar por su resurrección. Para todo ello, nada nos puede ayudar más que adentrarnos en el relato que nos ofrecen los evangelistas. Los evangelios nos invitan a entrar en un proceso de cambio, de seguimiento de Jesús y de identificación con su proyecto. Son relatos de conversión.
O sea, no son novelitas, son relatos de conversión. Y en esa misma actitud han de ser leídos, predicados, meditados y guardados en el corazón de cada creyente y en el seno de cada comunidad cristiana. En ese contacto vivo con el relato de Jesús, los creyentes recibimos luz y fuerza para reproducir hoy su estilo de vida y para abrir nuevos caminos al proyecto del reino de Dios. Solamente con la luz y fuerza que nos da Jesús y el Espíritu Santo que nos envía, podemos abrir nuevos caminos al proyecto del reino de Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea, bendecido, Alabado sea Jesucristo. glorificado, santificado sea. Gracias. Alabado, Gracias, santificado Jesús. seas. Gracias, Jesús. Bendito seas por todo lo que nos das, por tu Alabado. salvación. Alabado sea. Muy bien, hermanas, muchísimas gracias. Qué bonita presentación. Además, te felicito, Esperanza, porque lograste sintetizar y abarcar todo el Evangelio de Juan, así muy resumidito, porque te digo, Sí. tratar el Evangelio de San Juan, olvídate, es un estudio de años. Y lo lograste Gracias. muy bien, te felicito y nos mostraste Muchas ese gracias. Evangelio, esa teología. A mí lo que me encanta del Evangelio de San Juan es que es el Evangelio que además de signos, dichos, discursos que hizo el Señor, es el Evangelio teológico, el que te lo muestra como Dios. Él te dice, Él es Dios y como Dios actúa de estas maneras. Tiene esto como Dios, es el único que lo hace. Incluso San Pablo no le entra tanto a la teología como San Juan. San Juan sí, es muy directo y muy claro. Es un gran evangelio de todos, ¿va? Pues bien, hermanas, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Hablen ahora, callen para siempre, por favor. Muchas gracias. Muy enriquecido, muy rico en teología, muy bonito. Muchas gracias, Esper. Pues ojalá que podamos ver, bueno, entender un poco más cuando haya en la iglesia lecturas acerca de San Juan, entenderlo mejor, pero además que nos den ganas de leer en la De Biblia leerlo. el Evangelio de San Juan, aunque sea despacito. Bueno, los 4 evangelios, se los repito, si nosotros leemos un capítulo cada día y nos leemos los 4 evangelistas, en 3 meses acabamos. Y al acabar los 3 meses, pues volvemos a empezar. Y así, así vamos teniendo un mayor acercamiento con con Jesús, que es el que está Claro. en los evangelios. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos por su Gracias. atención. Nos vemos el Muchas próximo gracias. martes en nuestra siguiente cápsula de fe. Un abrazo muy afectuoso a todos. En el nombre del Padre, Gracias, mi del Padre, Hijo y del Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Esperanza. Gracias, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches a Muchas todos. gracias. Adiós, Hermoso. Anita. Muchas Muchas bendiciones. gracias. Adiós.